Y sin duda alguna, el gran tema los últimos años, incluso antes de la pandemia, es esto de la sucesión familiar que le quita el sueño a más de un empresario, agrícola, pecuario, comercial, de servicio, en el rubro que sea. Y es toda esta necesaria filosofar respecto a aquel esfuerzo empresarial, aquella iniciativa que yo como hombre, como mujer estoy desarrollando y cuál es el rol que van a jugar mis hijos y los descendientes a lo largo del tiempo. En ese contexto, la premisa está planteada. ¿Y qué sucede en este maravilloso mundo de la empresa familiar? Déjeme compartir con ustedes una experiencia de vida años atrás. Tuve oportunidad de estar con un empresario, exitoso empresario, que había desarrollado negocios en diferentes sectores de la economía. Empresas de construcción, empresas de servicio, empresas agrícolas, pero sentado en la sala de su casa una fría mañana de invierno, porque así fue, yo le pregunté, ¿qué hizo con sus empresas? Y la respuesta fue aquello que ustedes están viendo hoy en pantalla. Javier, mis empresas las hice ladrillo. Vendí todo, convertí todo el dinero en bienes raíces, me volqué al sector inmobiliario y hoy vivo de los alquileres y la renta que eso me reporta. Y eso nos lleva a una reflexión. ¿Para qué trabajo yo? ¿Para quién trabajo yo? ¿Qué pasa si el día de mañana mis hijos, mi familia no quiere darle continuidad al negocio? Sucede esto, sucede un muro, sucede ladrillo, sucede que no tengo la posibilidad de trascender en el tiempo y poder transmitir un legado empresarial. Y la pregunta es necesaria y me gustaría que cada uno de ustedes hoy retorne y se pregunte con el corazón y con la cabeza, ¿qué está primero? ¿La empresa o la familia? Y la respuesta que cada uno de ustedes, desde lo emocional, con certeza van a dar, es que primero está la familia. Pero muchas veces actuar emocional y sentimentalmente puede llevarnos a tomar decisiones que pongan en riesgo la empresa. En ese contexto, nosotros debemos siempre, aunque suene duro, suene contrario a lo que el corazón nos dice, cuidar la empresa. Porque si yo no cuido la empresa, me voy a quedar sin empresa y probablemente sin familia. Y estos son los primeros mitos que tenemos que romper. La necesidad de profesionalizar el manejo de los negocios. Cualquier tamaño sea una actividad pecuaria en sus inicios, sea una actividad de comercio, sea una actividad agrícola, no importa el tamaño que sea, pero todo emprendimiento tengo que hacerlo de manera muy objetiva y racional, pensando en el proceso de sucesión empresarial. ¿Qué es una empresa familiar? Cuando uno revisa la literatura se va a encontrar con un montón de aproximaciones y definiciones. Primero, control familiar. No importa la figura societaria, las familias son las dueñas, mi familia es la dueña, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Segundo, la pregunta que siempre me gusta hacerle a los empresarios de familia, y es si esta empresa la han creado con la intencionalidad de que sea transferida a las siguientes generaciones. Si hay ese espíritu de que esta empresa le dé salud y educación, que sus hijos, sus nietos y las siguientes generaciones puedan darle continuidad. Sin duda, visualizar y encontrar posiciones de miembros de la familia que trabajan en la empresa. Vamos a conversar en breve sobre eso. Y muchos de los empleados pertenecen al clan familiar, aquellos que nos gusta hablar los padrinazgos, ¿no? Y ahí me gusta siempre acuñar un concepto. Cuidado que las empresas de familia se conviertan en empresas de beneficencia de la familia, porque ahí doy un paso atrás y en vez de pensar racionalmente voy a estar pensando con el corazón. Quisiera, sin embargo, esta tarde dejarles una aproximación y un concepto diferente y que se vayan con la idea de que la empresa de familia es el reflejo de la cultura de mi familia. La empresa, la cultura empresarial es reflejo de la cultura familiar.
¿Qué significa esto en términos muy prácticos? Que el cómo yo eduque a mis hijos, el cómo yo maneje la conversación familiar en una mesa al almorzar o al cenar, el cómo yo eduque a mis hijos en el comportamiento que tienen que tener con el personal doméstico que trabaja en la casa, con la niñera, con la empleada doméstica, con el chofer, con el jardinero, con el zafrero, con el peón del campo, el cómo yo los eduque a tratar a esas personas, es la escuela de vida para que el día de mañana ellos traten bien o no lo hagan al personal de la empresa. El cómo yo los eduque para que sepan dialogar en una mesa del comedor entre mis hijos es la escuela para que el día de mañana puedan sentarse a trabajar en la empresa como hermanos, en una verdadera empresa manejada profesionalmente. Por lo tanto, la escuela de vida, la escuela que yo transmito, los principios, los valores, el qué proyecto yo en mis hijos en el seno familiar, sin duda alguna es la gran escuela de vida para los hombres y mujeres que van a manejar las empresas y los negocios de la familia. No voy a concentrarme, pero cuando uno analiza el manejo de las empresas familiares, claramente hay tres grandes elementos que uno tiene que diferenciar. El primero es el de la propiedad, el dueño. El segundo es el de ser miembro de la familia, trabaje o no trabaje en el negocio. Y el tercero es la gestión del negocio familiar. ¿Qué sucede de manera muy sencilla y para que puedan entenderme? Que en algún momento cuando los negocios empiezan, yo soy familia, yo soy el dueño y yo los gerento. Pero a medida que los negocios van tomando otras dimensiones, probablemente voy a empezar a contratar ejecutivos, trabajadores que no son de la familia, probablemente habrán miembros de la familia que no son parte de la propiedad, pero sí los voy a incorporar, o probablemente habrán propietarios que no participan del negocio, pero sí son dueños de la empresa en alguna participación. ¿Y por qué es importante esto? Porque este triángulo conexo de tres círculos me va a dar diferentes interpretaciones y aspiraciones respecto al negocio familiar. Si yo soy dueño de la empresa, pero yo no trabajo en la empresa, lo único que voy a esperar es que todos los años la empresa me dé dividendo y me dé utilidad. Pero si yo soy dueño y trabajo en la empresa, probablemente voy a querer un buen salario y que el dinero de la utilidad se reinvierta en el negocio. Entonces ahí vienen los conflictos de intereses, vienen las diferentes posiciones que yo puedo tomar frente al negocio de la empresa familiar. Si este año el porcentaje de la aparición fue exitoso, ¿qué hacemos con la venta o porque el precio de la carne subió? Distribuimos el dinero, nos vamos de viaje, nos tomamos el avión o reinvertimos, compramos, alambramos, invertimos en tecnología. Ahí viene la necesidad de entender un poco las percepciones que tenemos respecto al negocio familiar. Si uno mira la literatura, nos vamos a encontrar con empresas familiares a lo largo de la humanidad antiquísimas, empresas fundadas en el año 578, con más de 40 generaciones en el sector de la construcción en Japón, sector de hotelería, bodegas francesas, hotelería, joyería. Y uno se pregunta, ¿qué hicieron estas familias bien para poder trascender generacionalmente en el tiempo? Sin embargo, la estadística es funesta, y no solo en Bolivia, también en la región, Perú, Argentina, Chile. Y es que, ojo con lo que voy a presentar ahora, del 100% de empresas, la estadística dice que el 75% pasa de padres a hijos. Y escuchen bien este dato, el 16% a los nietos, el 8% a los bisnietos y el 1% a la siguiente generación. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con ese sueño de los fundadores? ¿Qué pasó con esa intencionalidad de crear un negocio para que tenga trascendencia generacional y mis hijos y mis nietos puedan seguir manejando eso? Y la respuesta es, se cometieron errores. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Cuál es la realidad nuestra? 7 y un poco más de 10 empresas son familiares. Todos los que están sentados hoy en este centro de convenciones allá tienen negocios de familia, tienen emprendimientos pecuarios, tienen emprendimientos agrícolas, tienen diferentes actividades. Todas son empresas familiares, todas son de alguna manera por el tamaño de negocios pequeñas y medianas. Y hoy
más allá de la inserción del Estado y su participación que tenemos en los últimos años, sin duda que son importantes en la producción y el Producto Interno Bruto y la generación de empleo. Quiero hacer un acápite y quiero dejar en esta tarde algunos mensajes. El primero es, señores, yo escuchaba unas semanas atrás dar un concepto muy fuerte, y es que cuando uno va en el camión funerario, detrás no va el camión de la inmobiliaria llevando las cosas, porque cuando yo me voy al otro mundo, cuando yo trasciendo y me voy al cielo, no me llevo nada, pero sí me puedo ir con la satisfacción de dejar principios y valores a mis hijos y a las siguientes generaciones. Entonces aquí aparecen algunos pensamientos de hombres bolivianos, empresarios nuestros, padres ejemplos de liderazgo. Don Cristóbal Roda creó más de 20 empresas en Santa Cruz de la Sierra, y él lo decía: no busques el dinero como un fin, sino como un medio para generar bienestar. Don Mariano Aguilera en el rubro cañero, azucarero, alcoholero, a esperanza por más que todo se muestre adverso. Don Silvio Marinkovic, negocio de aceite, soya, la perseverancia es lo que hace que uno triunfe. Y sin duda hay muchos testimonios de vida, porque señores, no es solamente empresa, activos, dinero, tierras, ganado, lo que uno deja. Se trata de dejar principios, valores y actitud para la vida. Aquí hay muchísimas reflexiones de empresarios bolivianos. Tengo un padre maravilloso, me guió, me enseñó a amar, soñar y vivir. He visto de mi padre el respeto por la familia y la dedicación por sus hijos. Los padres deben ser un ejemplo a seguir de los hijos. Esa es la primera dirección. Algunas ideas que hemos encontrado estos años de empresarios familiares bolivianos. Mi mayor fuente de ingresos es el negocio. Tengo que estar ahí para protegerlo. Padres y madres que se aferran, que no quieren cambiar nada, que son muy tradicionalistas, muy conservadores, que como las cosas siempre han ido bien, no ven motivo para cambiarlo. Esta soberbia de que nadie conoce el negocio mejor que yo, que no tenemos por qué hacer cambios en los negocios empresariales. Otro gran tema tabú: no quiero ser yo el que elija entre mis hijos para nombrar un sucesor, que ellos lo hagan cuando llegue el momento. Y lo que sucede es que cuando llegue el momento, probablemente ya es tarde porque papá o mamá enfermaron, ya es tarde porque papá o mamá fallecieron, y ya es tarde porque nunca me puse de acuerdo con mis hermanos, y termina sucediendo lo que decíamos al comenzar esta reflexión. Las empresas las convierto en ladrillos, vendo todo, divido todo, y cada quien va por su camino, y fortalecemos, engrosamos esas estadísticas de mortandad de empresas familiares, y vamos encontrando las razones de por qué sucede lo que hoy se evidencia en la realidad. Personas que nos dicen: no sabría qué otra cosa hacer con mi tiempo libre, porque no hay alternativas. El negocio sin él no existo, se resisten a dejarlo. Y algunas ideas que escuché los últimos meses: el COVID pasará y todo volverá a ser normal. No, señores, el COVID vino y nos cambió absolutamente todo. Nos cambió los negocios, nos cambió los modelos de negocio, nos cambió la manera de mirar el mundo, y tenemos que saber adaptarnos y reflexionar sobre esas realidades. Entonces, ¿cuáles son las malas prácticas en el manejo de las empresas familiares? Y el primero es esto que yo les decía: no convertir empresas familiares en empresas de beneficencia de la familia, no hacer caridad con la familia. Y esto es nepotismo, porque el hecho de ser familiar no me garantiza el puesto de trabajo en la empresa. Vuelvo a lo que también les decía momentos atrás: pensar con la cabeza, no con el corazón, porque el corazón me va a obligar a contratar a todos los familiares, pero la cabeza me va a llevar a contratar a los quienes lo merezcan y porque yo realmente lo necesite. Confundir el dinero de los negocios con el dinero de la familia. Si este año la tasa de preñez del ganado fue altísima y tenemos un éxito con el precio de la carne, vámonos de viaje, gastemos el dinero en vez de invertirlo. O empezar a mezclar cosas que no vienen con el negocio. Gran error también de no tener disciplina financiera.
Lo que ya les mencionaba, la sucesión como una incógnita. Cuidado que el tiempo pasa, cuidado que ese es un gran peligro. Tomar decisiones sin visión estratégica, tomarlas con el corazón y no con la verdadera cabeza irracionalmente. Y lo otro, la ausencia de disciplina. Trabajo cuando quiero, voy cuando quiero, entrego informes cuando quiero, nadie mide mi rendimiento. Como soy de la familia, nunca me van a echar de la empresa. Entonces, señores, esas son realidades que pasan en empresas bolivianas, en empresas de la región, Perú, Uruguay, y son las que nosotros tenemos que trabajar. Voy a seguir reflexionando por esto. Y quiero dar un paso atrás. Yo sé que hoy hay mucha gente joven que se está formando presente en esta actividad, pero hay que formarlos a los hijos para las empresas. Hay que despertar en ellos la pasión. Tiene que gustarle lo que hacen, porque si ellos no se enamoran del negocio, cuando papá y mamá no estén, probablemente van a terminar vendiendo el negocio, porque nunca le encontraron cariño y no vamos a darle trascendencia y sucesión al proceso. Y aquí viene una necesaria reflexión. Señores, el exceso de comodidad, el exceso de dinero, el exceso de adulo mata la energía de los hijos, destruye su disciplina y no los convertimos en hombres y mujeres para poder manejar empresas a lo largo del tiempo. Entonces, si yo quiero que los hijos ingresen a trabajar a la empresa familiar, tienen que tener escuela de vida, tienen que pasar por todas las etapas, tienen que tener experiencia. No le podemos facilitar las cosas, porque eso es en pro de su propio bien de ellos en el futuro. Entonces, me gusta mostrar este cuadro, porque los hijos suelen estar en una zona de confort. Y pasa eso que como padre muchas veces lo decimos, quiero que mis hijos tengan aquello que yo no tuve, pero cometo un error, porque en esa generosidad de querer darle lo que a mí me faltó, le genero una zona de comodidad y no les exijo lo mejor de ello. Entonces, hay que sacarlos de la zona de confort. La magia sucede ahí, y ahí es ahí donde yo voy a formar grandes hombres y mujeres para darle continuidad a los negocios de la familia. Entonces, a los hijos hay que superar, hay que formarlos bien. No solamente basta un buen colegio, una buena universidad. No, señores. Responsabilidad, sacrificio, laboriosidad, respeto, orden. Que se levanten temprano y vayan al Chaco. Que vayan a vacunar. Que vayan a sembrar almácigo. Que suden. Que tengan hambre. Que tengan frío. Señores, la vida es eso. La vida es un caminar y fortalecer el temple y el carácter de los hijos. Entonces, yo a veces soy un poco duro con estos principios, pero claramente, si yo quiero evitar eso de que mis hijos no le pongan esfuerzo a los negocios y la familia, tengo que formar en ellos el temple y el carácter correcto. El tema financiero, lo que decíamos, confundimos el dinero de la empresa con el dinero de la familia. No, hay que llevar un orden. Si el COVID nos afectó el negocio, bueno, todos nos ajustaremos los cinturones. Tendremos que reducir los gastos superfluos. Ya no saldré todas las semanas a comer. Ya no iré a la peluquería todas las semanas. Ya no viajaré todos los años. De eso se trata, de ser consecuente y coherente con realidades, porque si no termino vendiendo activos y termino haciéndole mucho daño a las empresas. Entonces, voy a entrar en un tecnicismo. Por ejemplo, estructuras salariales, que ahora voy a mostrar un cuadro interesante. Hay que establecer salarios de mercado con remuneraciones fijas y variables en función de resultados. Yo una vez con una mamá, me decía, yo quiero que todos mis hijos tengan la misma calidad de vida que tenían cuando estaban en la casa. Y a todos les pagaba el mismo salario, pero no todos trabajaban igual, no todos aportaban igual. Y lo que la mamá creía que era una gran justicia, terminaba siendo una gran injusticia porque no era equitativo con las estructuras salariales de sus hijos. Entonces, hay que establecer políticas, salarios de mercado, honorarios, dietas, busquemos fórmulas. No hay recetas de cocina, hay orientaciones, pero es un tema que no se lo puede manejar discrecionalmente. Señores, austeridad, cultura en familia. Quiero contarles una experiencia
que a mí me marcó hace muchísimos años en mi vida. Llegué a cenar a una casa de una familia adinerada en el norte, en el no argentino, en la región de Salta. Y cuando llegué a cenar viernes en la noche, que hice un viaje por tierra, plato servido, agua, una cena muy, muy simple. Al día siguiente, asado argentino, buenos vinos, buenas gaseosas. El domingo se repitió el menú, buen asado, buenos vinos, buena gaseosa. Pero el lunes volvimos al plato servido y al agua en la mesa. Entonces yo le pregunté a la fundadora, ¿por qué cambia el menú? Y me dijo, sencillo, Javier. Primero, que tomar agua es bueno para la salud. Segundo, mis hijos tienen que aprender a vivir austeramente. Mis hijos tienen que valorar el plato de comida. Mis hijos tienen que cuidar sus jeans cuando tienen que usarlos sus hermanos cuando crezcan. A mis hijos yo no les compro auto para que vayan a la universidad. Se tienen que ir en bus, en colectivo, en micro, teniendo mucho dinero, pero estaban con un principio de austeridad. ¿Por qué? Y esto que voy a decir, me encantaría decirlo con profunda convicción estando ahí al lado de ustedes. Si yo no preparo a los hijos para la vida y le doy siempre lo que ellos quieren, cuando yo no esté y nadie se los pueda dar, se van a caer y se van a golpear en la vida y probablemente les va a costar mucho levantarse. Entonces tienen que tener temple, tienen que tener carácter para enfrentar la vida. Cuando uno le pregunta a empresas bolivianas, ¿cómo le pago el salario a los hijos? Miren los resultados en la estadística. El 27%, 3 de 10 según su necesidad. El 26% porque van y calientan el asiento todos los días. Señores, más del 50% le paga con el corazón y no con la cabeza. Cuando yo tengo que pagar según su capacidad, según el mercado y según sus resultados. Entonces, vuelvo a insistir, no generemos zonas de comodidad, zonas de confort, porque probablemente inconsciente y realmente les voy a hacer un daño a mis hijos y no los voy a ayudar para formarse en la vida. Otro elemento, hay que saber comunicarse. Los grandes problemas de las empresas, familia, es la falta de comunicación. Entonces, hay que crear la cultura de la comunicación. Por favor, no más televisores en la mesa del comedor para almorzar, no más celulares. Generemos zonas de aislamiento tecnológico, que la tecnología no nos lleve a esto, que no nos aísle de los demás, que tengamos espacio de comunicarnos, que tengamos espacio de escucharnos, no que tengamos espacio para seguir chateando cuando el resto del día lo hacemos de manera inmesurable. Hay que decir las cosas a tiempo, no hay que ser víctimas, hay que ser protagonistas. Si tengo dificultades, tengo que decirlo con cariño y firmeza, porque el tiempo no soluciona los problemas. Y estas culturas de la comunicación fortalecen la unidad y el compromiso para generar este nuevo cambio en las empresas que nosotros queremos fortalecer. Quiero dejarles esta imagen. La aprendí hace muchos años. Yo tengo 4 hijos y aprendí a hablar de la caja metálica. Aprendí que cuando uno lleva a los chicos al colegio, no tiene que prender la radio ni poner música. Aprendí que uno tiene que aprovechar esos 5, 10, 15, 20 o más minutos en conversar con los hijos, en aprender a crear una cultura de la comunicación. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? No importa lo que digan, no importa la edad. Señores, generemos espacios para que mis hijos puedan comunicarnos y poder establecer cosas positivas para el negocio familiar. Entonces, yo empecé esta charla hablando de la necesidad de profesionalizar las empresas familiares. En ese sentido, algunos dicen profesionalizarla es echarlo a todos los familiares. No, no estoy de acuerdo. No es verdad. Pero sí hay que exigirles. Sí tienen que saber que están por mérito, no por apellido. Están no por el apellido que lleva a su partida de nacimiento, sino por su capacidad en aportar y su capacidad profesional. Entonces, vamos al tema central de esta conferencia. Hay que pensar en los procesos sucesorios para que todo el esfuerzo de muchos años de vida no se dilapide, no se convierta en ladrillo, no se quede
en esfuerzo y en historia y pasemos a esa mortandad empresarial. Algunas recomendaciones. Es bueno que los hijos ganen experiencia fuera de la empresa familiar. Es bueno que terminen los estudios. Es bueno que se vayan, que ganen experiencia en otros negocios, en otras empresas. Para cuando vuelvan, vuelvan con autoridad profesional, vuelvan con una experiencia laboral. Entonces al hijo, a ese sucesor hay que formarlo. Algunos consejos. No se quejen en la casa de los problemas de la empresa. Eviten conversar delante de los hijos, sobre todo cuando son chicos, algunos problemas que le da el negocio. Que no llueve, que el pasto está seco, que tenemos problemas con las vacunas, que la época de lluvia se nos adelantó. No, traten de evitar esos problemas porque le generan, los predisponen negativamente a los negocios de la familia. Tengo una experiencia años atrás de un chico que se levantó en una reunión de una familia empresaria y dijo, yo no voy a trabajar nunca con ustedes, porque toda mi vida lo único que escuché fueron problemas y yo no quiero vivir siguiendo con los problemas que ustedes siempre mencionaban del negocio familiar. No condicionen a los hijos a perpetuar el negocio, respetemos su vocación. Si su vocación es otra, veamos cómo lo apoyamos. Hay alternativas para hacerlo, pero no lo condicionemos porque cuando yo no esté, vamos a volver a lo que acababa de mencionar minutos atrás. Van a vender los negocios de la familia. Qué bueno que los hijos conozcan la empresa, que tengan pasión, que se enamoren. Y lo que decía, si tienen otra iniciativa, veamos cómo lo podemos apoyar dentro del seno de la familia como tal. Entonces, al sucesor hay muchos estereotipos. Normalmente uno dice el hijo mayor. No, no necesariamente. Alguno elegido por consenso entre los hermanos. Si no tengo a nadie en la familia, probablemente es hora de desarrollar uno no familiar y contratar profesionales no familiares para que yo asegure que la empresa se maneja adecuadamente. Y si no hay nadie en la empresa, buscaré afuera. Pero señores, alternativas hay. Y vuelvo a lo que decía minutos atrás también. No pensemos con el corazón, pensemos con la cabeza. Tenemos que cuidar la empresa para la familia. No tenemos que beneficiar la familia con la empresa, porque después me voy a quedar sin empresa y sin familia. Y no es juego semántico, es una realidad que le hemos evidenciado los últimos años en muchas empresas familiares bolivianas. Entonces, las empresas familiares miren hacia sus sucesores. Es buena hora que le digan, creo que debía escucharte mejor cuando hablabas, por ejemplo, de digitalizar el negocio. Trabajemos. ¿Qué sugerís? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Qué podemos hacer? Generemos espacios de diálogo. Todo esto que estamos hablando se resume en acuerdos familiares. Y yo los animo y les dejo la inquietud de dejar acuerdos o protocolos familiares, que no es otra cosa que reglas del juego. Pongámonos de acuerdo en estos temas que hemos conversado, procesos de políticas salariales, procesos de retiro de dividendos de utilidades, procesos y políticas de inversión, procesos y políticas de contratación, procesos y políticas de cómo nos vamos a organizar empresarialmente. Si yo establezco reglas del juego, como me gusta llamarla, voy a preparar procesos sucesorios en armonía y con visión estratégica. Voy a fomentar la cohesión de todos, mis hijos, mi esposo, mi esposa. Voy a establecer principios y reglas que van a evitar problemas. Y acá algo más importante, no es un documento legal, no es algo que voy a ir a un notario a firmar, no, acá hay un compromiso moral que es más fuerte que cualquier tema de índole legal. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Mientras antes mejor. Mientras los hijos sean más chicos, aún mejor. Cuando todavía hay un padre y una madre con autoridad moral, porque es tarde cuando el líder ya no está. Es tarde cuando hay que reemplazarlo porque se enfermó gravemente o porque se fue al cielo. Y es un proceso que toma tiempo de madurar y aterrizar. Reflexiones finales. Señores, el COVID es una realidad. El COVID nos cambió el mundo. El COVID cambió muchas cosas. Se llevó mucha gente, pero nos dejó muchas lecciones y tenemos que aceptarlo. Y nosotros como sector agrícola, sector pecuario, agroindustria, de alguna manera somos de los sectores privilegiados porque gracias a Dios no paramos. Otros sí pararon. Entonces estamos en los que se dice los grandes ganadores, la agricultura, la agropecuaria, junto con elementos de otra naturaleza,
como el comercio electrónico, la tecnología, la salud y los alimentos, porque otros sectores sí perdieron dinero. Nosotros creo que de alguna manera salimos beneficiados con potencial. Entonces, acá hay un calendario de qué sectores se han recuperado mejor. Bueno, buena noticia. En Bolivia la agropecuaria se recuperó más rápidamente. La parte agrícola se recuperó con los precios de la soya. Son buenas noticias que nos han sacado de este profundo pozo en el cual nosotros estuvimos durante marzo de 2020 en adelante. Los millennials tenían razón. La pandemia aceleró la reconversión a lo digital. Todos en este salón tenemos un celular. Todos probablemente estamos usando un WhatsApp. Todos tenemos conexiones digitales. Ese es el mundo. Nos cambió. Algunas cosas para bien, otras cosas para mal. Entonces, señores, formemos a sus hijos en los valores esenciales para dirigir empresas. Lo que decíamos, no es dinero, no es acciones, no es bono, no es vaca, no es hectárea, no es alambre, es responsabilidad, es actitud para trabajar en equipo, es esfuerzo, es respeto, es comunicación. Entonces hay que capacitar las empresas familiares. Yo estoy muy agradecido y nuevamente pido sinceras disculpas por no haber podido abordar el avión y llegar hoy a Trinidad. Pero señores, hay que profesionalizar las empresas familiares. Cualquier tamaño de negocio, el que sea, hay que profesionalizarlo y darle otra mirada. Y hay que fomentar esas ideas innovadoras. Hay que despertar el espíritu creativo. Hay que crear emprendedores en nuestros hijos. Hay oportunidades, China, carne, muchas, con las dificultades que podamos tener del gobierno, no importa, tenemos que trabajar para poder generar y abrir esas oportunidades. Entonces, señores, hoy es el mundo de las startups, hoy es el mundo de los proyectos, el mundo de la iniciativa, algunos exitosos, muy poquitos y otros fracasos, pero tenemos que dar opciones y oportunidades. Hoy existen miles de cosas que se están dando como agrotendencias para control de animales, control de cerca, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen mejor que yo el negocio. Demos opciones, digitalicemos el campo. Déjeme contarle una última experiencia. Y acá hay una imagen de un partido de fútbol. Y esto que lo voy a decir con profunda convicción y convivencia personal. Día sábado de una semana calendario. Uno de mis hijos jugaba un partido de fútbol en la final del colegio, que coincidía con la firma de un contrato importante. Entonces, como padre, uno se enfrentaba a dos alternativas. O voy a ver a jugar a mi hijo un partido de fútbol final del colegio, o voy y firmo el contrato. Años después, este hombre empresario contaba que la decisión que tomó fue firmar el contrato. Pero ¿qué sucedió esa mañana? Su hijo era el arquero, su hijo tapó el penal del triunfo, su hijo salió campeón, su hijo lo buscó en las tribunas entre los demás padres para festejar con su papá y nunca estuvo presente. Años después hace esta reflexión. Contratos como aquel esa mañana, muchos y mejores. Partidos de fútbol como aquel, nunca más en la vida. Entonces, cuidado, porque la vida también es eso, es equilibrio. No nos llevamos nada en el cajón, pero sí nos llevamos la satisfacción de haber formado personas de bien, mujeres de bien, hijos e hijas para poder trascender en la sociedad. Entonces, estamos convencidos que el COVID fue un antes y un después en la historia de nuestra vida. Y cuando lleguemos al final del camino, miraremos hacia atrás y nos preguntaremos, ¿qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Y eso llevarlo al plano empresarial y al plano familiar y al plano personal. Que sean puntos de inflexión para fortalecer la familia. No hay cosa más linda, enriquecedora que trabajar con la familia en la empresa de la familia. Pero tenemos que poner reglas del juego. Tenemos que actuar con la cabeza y no con el corazón. Y lo dejo con este último pensamiento. Todo esfuerzo vale la pena y siempre valdrá la pena para poder lograr la trascendencia de las empresas familiares en nuestro país.